Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad. Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Sede central, Avenida 8 de Octubre 4186, esquina Villagrán. Reunión general los días miércoles 15 horas, viernes 18 horas y domingos 9 y 18 horas. Reunión de oración los días miércoles 8 y 18 horas y los viernes 9 horas. Reunión de discipulado los días viernes 15 horas. Reunión de jóvenes y adolescentes los días sábados a las 18 horas cada 15 días. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00 para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. Zona de Maroña, Francisco Echagoyen 4801, esquina Carreras Nacionales. Reuniones los días miércoles 17 horas y sábados a las 16 horas. Ayuno congregacional. Es que la vida tenga Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti. Cerro, Cuba 3960, esquina China. Horarios martes, jueves y sábados 15 horas. Más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios siempre con nosotros. Ya puedes descargar la app de Jesús es mi Salvador en tu teléfono celular o tablet. Nos puedes encontrar como Jesús es mi Salvador ingresando a través de tu Android en Play Store y accede a todo nuestro contenido, prédicas, enseñanzas y nuestra radio online las 24 horas. Descargala ya.
los anexos de la iglesia Jesús es mi Salvador. Atención, la zona del Cordón. Eduardo Víctor Aedo 1990, entre República y Arenal Grande. Reuniones lunes 10 horas y de miércoles a viernes 10 y 15 horas. Sábados, Manantiales de Vida, 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 1, Playa Penino, Manzana 21, Solar 1, esquina calle 4 y 5. Reuniones días miércoles 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 2, kilómetro 27800, Manzana 10, Solar 154, calle Uruguay, barrio San Fernando Chico. Reuniones días sábados 15 horas. Sí, comenzamos el libro de Gálatas. Este libro consta de 6 capítulos y 149 versículos, uno de los libros más cortos del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo fue el autor de este libro, y el apóstol Pablo se presenta en esta oportunidad como Pablo, apóstol. Y yo muchas veces lo digo, Juan Andrés Buzo, apóstol. No digo apóstol Juan porque me parece que justamente es Pablo, es la persona de un hombre transformado, es la persona de un hombre que se le apareció el Señor Jesús, es una persona que Saulo, de Saúl venía su nombre, que era perseguidor de la iglesia. Pero Pablo es pequeño, es un hombre que se rindió, que tuvo un encuentro con el Señor Jesús, y que a partir de ahí un cambio trascendental, poderoso, glorioso, y vino a ser instrumento del Señor en sus manos, vino a ser un instrumento poderoso. Claro, era un perseguidor con un celo de la religión, pero el encuentro con el Señor Jesús transformó su vida. Esto habla de que la transformación de nuestras vidas viene con el encuentro poderoso que tengamos con el Señor Jesús. Pablo, pequeño, apóstol, y ahí entre paréntesis, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Así que la presentación, la credencial del apóstol Pablo, entre paréntesis dice, no de hombre, ni por hombre, dice, sino por Jesucristo. Así que el encuentro con Jesucristo fue determinante. Y entre paréntesis dice, no por hombre, dice, ni por hombre. O sea, no de hombre, dice, no de hombres, ni por hombre. Así que su llamamiento y su envío fueron desde una sola aparición, que Jesucristo en el camino a Damasco estuvo. Entonces es un apóstol de Jesucristo. Él lo menciona. Muchas veces nosotros
sabemos que hay 12 apóstoles, después están los apóstoles del Espíritu Santo, pero en este llamamiento él lo dice, el apóstol Pablo ya transformado, un hombre instrumento en las manos de Dios, donde Dios le dijo, instrumento escogido me es este, porque yo le enseñaré cuán necesario es padecer por la causa de Cristo. Entonces, en esa aparición, el apóstol que iba persiguiendo a lo del camino, cuando se le presentó el Señor, cayó por tierra, dice. Y dice, cayó por tierra, y esa luz, el resplandor de luz tremendo, dice que, dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y ahí, en esa gloria, que quedaron sus ojos allí como escamas, que cuando oraron por él cayeron como escamas, y comenzó a ver nuevamente, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que los resucitó de los muertos. Así que ahí se ve la gloria de Jesucristo y se ve la gloria del Padre, que por la gloria del Padre al tercer día los resucitó de entre los muertos. Y ahora Jesucristo se le había aparecido al apóstol Pablo, a Saulo el perseguidor, y se transformó en el apóstol Pablo, su credencial como apóstol, como enviado, que no es de hombres, ni por hombre. Entonces su envío era directamente del Señor Jesucristo. En algunas menciones yo lo he hablado como diciendo Jesucristo el primer apóstol enviado por el Padre. En Hebreos capítulo 3 lo dice apóstol y sumo sacerdote. Después están los 12 enviados del Señor Jesucristo, y después están los enviados del Espíritu Santo, que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, en la iglesia de Antioquía, que había maestros y profetas que estaban ministrando en ayuno al Espíritu Santo, y luego enviaron, el Espíritu Santo y ellos enviaron a Pablo y a Silas, Pablo y Bernabé, enviados como iglesia, a la cual ellos fueron apóstoles, que al capítulo 14, 4, 5, dice que eran apóstoles, y que este envío era del Espíritu Santo. No obstante, aquí el apóstol Pablo, en la credencial, en su presentación a los de Galacia, que era una región de la nueva Turquía, de la hermosa Turquía. Allí está muy cerquita de Estambul, en Turquía, donde tuvimos también la gracia y el favor de Dios de poder estar allí. Allí muy cerquita, en esa región, estaban las iglesias de Galacia, a la cual él se presentaba en el versículo 1 como apóstol, un enviado, uno que entrega las herramientas, uno que entrega las armas y las estrategias, uno que abre nuevas brechas. Este es el apóstol Pablo, y que el envío de él no había sido por hombre, ni de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Mire, se presenta, pero siempre dándole la gloria
al Señor Jesucristo y al Padre, guiado, sí, ciertamente, por el Espíritu Santo, a la guía del camino, la verdad y la vida, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que Cristo nos lleva al Padre. Es muy bueno saber estas formas, porque el capítulo 13 del libro de Segundo de Corintios termina el versículo 14, la salutación de todo, y dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, la carta a los Corintios, la segunda carta, el capítulo 13, versículo 14, habla de esa unicidad de Dios, indivisible. Entonces, el Espíritu Santo era la comunión perfecta que él tenía, para ser guiado por el Espíritu Santo a toda verdad, y la verdad es Cristo, camino, verdad y vida es Cristo, y Cristo los envía al Padre. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces tenía una plena seguridad, y esto es muy importante destacarlo y mencionarlo, porque cuando nosotros oramos, nosotros somos en la comunión del Espíritu Santo guiados, y cuando somos guiados, ¿a dónde? A Jesucristo, el Rey de Gloria, y el Señor Jesucristo al Padre. Entonces tenemos la comunión perfecta para presentarnos delante de Dios, y esto es lo que hacía el apóstol Pablo, y no dejaba de mencionar las cosas, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, y esto es el ungido. Jesús quiere decir Jehová salva, Jehová es salvación, Jesús es su nombre, el nombre de la criatura que nació de María, porque antes se llamó Emmanuel, Dios con vosotros. Cuando estuvo en el vientre, cuando nació fue Jesús, cuando fue ungido fue Jesucristo, Jesús el ungido, Jesucristo, y ahí Jesucristo después resucitado, ¿no es cierto?, el vencedor, la obra redentora maravillosa que nos lleva a tener victoria en todas las cosas. Pablo, en la pequeña mención de un versículo, quiere destacar todo esto, porque dice el Padre que resucitó de los muertos a Jesús. Entonces, por la gloria del Padre resucitó, habla de la obra redentora maravillosa, gloriosa, que el Señor conquistó allí en el altar mayor, la cruz. El altar mayor le llamamos porque ahí se entregó, puso su vida en sacrificio, dio su vida por nosotros. Entonces en el altar uno va al sacrificio, va a morir, porque si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Y el fruto es, cuando uno muere, está el poder de Dios. Está el poder de Dios. A los llamados, en 1 Corintios 1:24, a los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Entonces hoy, nosotros en el altar le pedimos la sabiduría para hablarles a las personas, para que tengamos la dirección correcta y la palabra ungida, correcta, para poder estar entregando un mensaje de salvación, un mensaje de paternidad, un mensaje para la cual la persona sea un hijo y no sea un hombre que haga una organización, sino una paternidad. Una paternidad es la que da testimonio en la Biblia de que cuando tuvieron que resolver algunas cuestiones de la iglesia, todos los apóstoles se reunieron y en un concilio resolvieron, pero no dejaron, por esto no dejaron de tener paternidad. El apóstol Pablo con sus hijos ministeriales, que formó el equipo que luego
en las regiones diferentes, en las iglesias, en las comunidades cristianas, él ministraba y enseñaba todo lo que había aprendido. Un hombre que se entregó y que entregaba todo. Qué hermoso que es cuando un hombre entrega todo a la gente, porque cuando tiene la revelación de Dios, la revelación de la palabra, tiene que entregarla a las personas, tiene que entregarlo sin egoísmo, para que la sabiduría prosiga su curso, que Jesucristo siga revelándose a nosotros. Tenemos que entregar lo que recibimos, porque de gracia hemos recibido, de gracia damos. De gracia quiere decir, es un favor inmerecido que el Señor nos da, su sabiduría, su entendimiento, su conocimiento, porque tener conocimiento y entendimiento es entrega de sabiduría, sabiduría de Cristo, poder y sabiduría de Dios. Cuando uno muere en el sacrificio del altar, el Señor nos resucita en nueva vida y nos reemplaza. Por eso es importante ir al altar cada día, como Él lo hizo por todos nosotros, y por la gloria del Padre resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Todopoderoso en los cielos. Así también nosotros, cuando nos rendimos al altar y morimos a nuestro yo, a nuestra naturaleza humana, somos redimidos y reemplazados por el Señor Jesús. Y cuando estamos reemplazados por el Señor Jesús, vamos a hablar sabiduría de lo alto, sabiduría del cielo, sabiduría de Jesucristo, porque hemos muerto al yo, hemos muerto en el altar, hemos rendido nuestra vida al Señor, y entonces el Señor va a ministrar por medio nuestro a las personas sabiduría de los cielos. Y es algo maravilloso ver cómo las personas son redarguidas, cómo las personas son convencidas por el poder del Espíritu Santo. Y vemos cuando hay lágrimas, cuando hay cambios, cuando hay aceptación, cuando hay revelación, cuando hay poder de Dios. Mire, maravilloso, es glorioso. Por eso estamos cada mañana transmitiendo, llevando adelante el plan de Dios en este tabernáculo que es un discipulado diario, el que disciplina a sus hijos como padre a hijos, un discipulado que nos enseña, que nos ministra, que nos exhorta, que nos mueve a servir con todo el corazón, aquello que el Señor nos va consagrando y nos va haciendo que seamos santificados en este tiempo de santificación, porque sin santidad nadie le verá. Por eso es necesario consagrarse, buscarle, temerle y darle la gloria para tener un encuentro poderoso como el que el apóstol Pablo tuvo. Ese encuentro vino por gracia y a partir de ahí fue un hombre rendido, un hombre que se humilló, un hombre que dice Pablo pequeño, un padre, porque uno que es padre quiere que la iglesia reine junto al Señor, quiere que los hijos de Dios reinen junto al Señor Jesucristo, que Él reina y gobierna. Así la iglesia que es ministrada por un padre, por el diseño de paternidad, un diseño restaurado, diseño de paternidad de fe, restaurado, como aquel original Abraham, al cual Dios llamó y lo constituyó padre de multitudes, padre de muchedumbres. De ti haré una gran nación. Te bendeciré y serás de bendición. Y dice la palabra del Señor, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y entonces ahí entendemos que el apóstol Pablo había entendido todas estas cosas. En el libro de los Gálatas nos habla de esa presentación gloriosa como enviado, no de hombres ni por hombre, sino
por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. En una presentación que recuerde estos hechos es que Él fue llamado por Jesucristo y además Jesucristo fue resucitado por la gloria del Padre. Entonces le daba gloria al Espíritu Santo, que es la comunión que lo lleva a exaltar a Jesucristo y que lo lleva a exaltar al Padre. Por eso el último versículo del capítulo 13 del segundo libro de Corintios lo mencioné justamente por eso, porque un apóstol tiene un orden, el orden para encontrarnos con Dios directamente. Cuando uno se arrodilla y nos presentamos de tal manera que la presencia de Dios viene, la presencia de Dios se hace real, notoria, la presencia del Señor comienza a redarguirnos y comienza a iluminarnos. Y cuando estamos iluminados por su presencia, porque si estamos en luz como Él está en luz, y tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia, en tiempo presente, nos limpia de todo pecado. Y entonces cuando uno menciona en orden, la sangre comienza a obrar, el Espíritu comienza a redarguirnos y la gloria del Señor comienza a mostrarse. Su presencia es real, porque hay comunión y pasamos de la presencia de Dios a la intimidad en esa comunión. Y en esa comunión, cuando estamos en comunión íntima, viene la revelación, viene la palabra, viene la enseñanza, viene la sabiduría. Aleluya, gloria a Dios. La sabiduría viene cuando estamos en ese orden, cuando nosotros sabemos definir todas las cosas en detalle, y cuando sabemos definir las cosas en detalle, su presencia viene, su palabra viene. Él dice, se nos mostrará a nosotros, porque vamos al altar con sangre. Y no podía entrar nadie al lugar santísimo si no era con sangre. Y para entrar al lugar santísimo hoy tenemos que entrar por los méritos de Jesucristo ante el Padre. Y ahí el Padre se nos revela a nosotros y nos habla, allí nos habla. Porque en la cubierta de oro que tapaba el arca, ahí se ponía la sangre y el Señor estaba allí, en el lugar santísimo. Me declararé a Él y allí le hablaré. Y ahí nos habla, nos ministra, nos enseña, nos guía, nos redarguye, nos exhorta, nos enseña. Su palabra es real. Y luego Él nos hace ir a la Escritura, porque la Escritura es su voluntad. La Escritura nosotros conocemos de Él. Nosotros en la Escritura conocemos su carácter. Nosotros en la Escritura conocemos su amor. Ahí en la Escritura nosotros vemos la misericordia de Dios. Ahí en la Escritura nosotros encontramos la fidelidad de Dios, que Él es fiel, que Él es un Dios justo, que Él es un Dios santo, que Él es un Dios todopoderoso, omnipotente, que Él es el Shaddai, que Él es Elohim, que Él es Adonai, que Él es Dios Salón, que Él es Jehová, que Él es Jehová Nissi, que Él es Jehová Jireh, que Él nos da todo lo que nosotros necesitamos. Por eso estamos pendientes de Él, de su amor, de su misericordia. Yo bendigo a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, pastores y maestros. Yo bendigo al cuerpo de Cristo, a la iglesia comprada con precio de sangre. Aleluya. Por eso Él es el Rey de Gloria, Él es el Señor, Él es quien nos da la unción, la gracia, el poder, la misericordia, el que resucitó el Padre de entre los muertos, el Señor Jesucristo que nos envía, el Señor Jesucristo que nos da su amor y su gracia infinita para hacer la obra gloriosa del Señor y cumplir el propósito del Padre. Yo los bendigo, amados del Señor, bendigo sus vidas, sus patrimonios, sus familias, sus hijos,
sus nietos, sus generaciones, bendigo los recursos, la salud, los bendigo en todas las áreas de su vida. Sean benditos en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Sede central, Avenida 8 de Octubre 4186, esquina Villagrán. Reunión general los días miércoles 15 horas, viernes 18 horas y domingos 9 y 18 horas. Reunión de oración los días miércoles 8 y 18 horas y los viernes 9 horas. Reunión de discipulado los días viernes 15 horas. Reunión de jóvenes y adolescentes los días sábados a las 18 horas cada 15 días. Con la danza que se escuche la alabanza, alabemos, alabamos Dios. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números: 2-406-8998 2-406-8998 o mensajes de texto al 094 47 11 00 para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. Zona de Maroñas, Francisco Echagoyen 4801, esquina Carreras Nacionales. Reuniones los días miércoles 17 horas y sábados a las 16 horas. Ayuno congregacional. El que en la vida tenga a Cristo, un grito de victoria de Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti. Cerro, Cuba 3960, esquina China. Horarios martes, jueves y sábados 15 horas. Más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros. Ya puedes descargar la app de Jesús es mi Salvador en tu teléfono celular o tablet. Nos puedes encontrar como Jesús es mi Salvador ingresando a través de tu Android en Play Store y accede a todo nuestro contenido, prédicas, enseñanzas y nuestra radio online las 24 horas. Descárgala ya. Dirección de los anexos de la iglesia Jesús es mi Salvador. Atención, la zona del Cordón. Eduardo Víctor Aedo 1990, entre República y Arenal Grande. Reuniones lunes 10 horas y de miércoles a viernes 10 y 15 horas. Sábados, manantiales de vida 15 horas.
Ciudad del Plata, Anexo 1, Playa Penino, Manzana 21, Solar 1, esquina calle 4 y 5. Reuniones días miércoles 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 2, kilómetro 27800, Manzana 10, Solar 154, calle Uruguay, barrio San Fernando Chico. Reuniones días sábados 15 horas. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Estamos en el libro de Gálatas, capítulo número 1. Ayer estuvimos en el versículo número 7, hoy estamos en el versículo número 8. Dice el versículo que tuvimos ayer: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El versículo de hoy: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Lo leo de vuelta: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Bueno, acá vemos una palabra que es muy contundente de parte del apóstol Pablo, porque él viene hablando de lo que es el evangelio real, que está basado en Jesucristo, y dice acá si uno mismo, ¿no? Porque él les había enseñado este evangelio a través de lo que es Jesucristo, a través de lo que es la gracia, a las iglesias en Galacia, y dice: si aún nosotros cambiamos de idea o anunciamos otro evangelio, o viene un ángel o cualquiera les habla de un evangelio que sea diferente, sea anatema, sea maldito, bien sea condenado. ¿Por qué es tan duro el apóstol Pablo con esto? Porque si alguien predica otro evangelio, lo que puede llegar a hacer es que la persona ponga su atención en algo que no es Jesucristo, y ya allí se está jugando con lo que es la salvación de la persona. Por eso el apóstol Pablo es totalmente contundente. Ahora, para entender bien todo esto, es que veníamos viendo lo que es el evangelio. Y yendo un poquito para atrás en todo lo que habíamos visto, habíamos hablado de que el Señor es aquel que nos llama, Dios Padre es aquel que nos llama, y pasar a otro evangelio es estar abandonando en realidad el evangelio, ¿no? Y habíamos dicho que puede ser de que uno abandone el evangelio, bien, por diferentes razones, pero en realidad lo que les pasaba a las iglesias de Galacia es que tenía una confusión de lo que era verdadero, por estos supuestos evangelizadores que habían venido a estar predicando, bien, lo que ayer estuvimos viendo que ellos estaban predicando. Entonces, en las iglesias que había fundado el apóstol Pablo, no era que estuviesen queriendo desagradar a Dios, realmente querían agradar a Dios, solamente que estaban confundidos. ¿Y por qué estaban confundidos? Estaban confundidos porque había un padre ministerial que les había instruido el verdadero evangelio, pero qué peligroso que es cuando hemos recibido el mensaje de un padre ministerial, pero estamos poniendo nuestro corazón y nuestro oído también en otra cosa. Eso puede ser realmente muy peligroso. Y habíamos hablado, ¿cómo sé que en paternidad no estén confundidos? Bueno, y habíamos dicho, porque un padre te va a enseñar a ir al altar, a morir a uno mismo. Bien, entonces si un padre te va a enseñar eso, bien, te enseña a depender totalmente de Dios, a ir al altar, en Dios no hay error, porque si un padre te está enseñando a ir al altar, te muestra, te lleva a lo que es el altar, te está llevando a depender completamente de Dios, a depender completamente del sacrificio de Cristo Jesús y a depender completamente de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces Dios no te va a hacer equivocar, no va a hacer que erres. Claro, hay muchas religiones, muchos pensamientos y un montón de cosas, pero lo importante es mantener la relación con Dios, que la mantenés en el altar, y además de eso Dios te muestra su voluntad. Entonces ahí no podés estar errando. Un padre te lleva a estar dependiendo totalmente de Dios.
Y ahí, bueno, habíamos estado hablando también de lo importante que es el trabajo, ¿no?, que tiene que hacer un discipulador. Un discipulador tiene que estar llevando su hijo al altar, así como Abraham lo hizo con Isaac, para que aprendiera a depender completamente de Dios, porque Isaac, en ese sacrificio, cuando Abraham lo llevó bien para ser entregado, para ser sacrificado, también dependió completamente de Dios. El Padre hizo eso con Jesucristo, su Hijo, lo llevó a lo que es el altar mayor, y al llevarlo al altar mayor, a la cruz del Calvario, dio también descendencia, bien, una descendencia de millones y millones para el Padre, porque ahora a través de Jesucristo y de confesarlo a Él, y de confesar ese sacrificio en la cruz del Calvario y su resurrección, bien, entramos en la familia de la fe. Entonces ese sacrificio dio, digamos, un gran rédito, por decirlo de alguna manera, de alguna forma. Entonces vemos todo esto, hemos visto también cómo la intención, ¿no?, que tenían estos ciertos maestros que llegaron de afuera, eran judíos, cristianos, que enseñaban lo que ellos consideraban que era el evangelio de salvación a través de Jesucristo, bien, pero que eran personas que le estaban agregando también ciertos rituales, ciertos ritos, aparte, ¿no?, de la creencia en Jesucristo. Pensaban de alguna manera que si se combinaban estas dos cosas iban a poder estar alcanzando a judíos como a paganos con el mensaje del evangelio. Iban a quedar conforme los judíos porque había ritos, y también los paganos porque, bueno, se estaba hablando de Jesucristo. Bien, entonces hablamos de lo que es evangelio. Evangelio significa la buena noticia. Bien, y habíamos visto cómo era, por ejemplo, muy común que los romanos usasen este término para estar, digamos, exaltando lo que eran los logros que tenía el emperador. Ahora los cristianos le pusieron no buenas noticias, sino buena noticia. La buena noticia es estar centrado en Jesucristo. Y ahora no se hablaba en plural, se hablaba en singular, para estar centrados en lo que Jesucristo había hecho. Ahora bien, más allá de todo esto, que es lo que ya habíamos visto, este es un poco, digamos, un resumen, decíamos que Pablo, en realidad, uno podría pensar que podía estar contento, puesto que estas personas, que le llamamos judaizantes, animaban a los gálatas a estar circuncidándose, y no era, digamos, una práctica como si fuese un ritual pagano. No era que ellos estuviesen quitando, digamos, elementos de la predicación del apóstol Pablo, sino que le estaban añadiendo, ¿bien? Le estaban añadiendo. ¿Y por qué esto era muy peligroso? Porque cuando se añade algo al mensaje del Señor Jesús, estamos diciendo Jesús y la ley, Jesús y las tradiciones, decíamos ayer, Jesús y la circuncisión. Y cuando estamos diciendo un y, ya ahí estamos diciendo la acción del hombre. O sea, para la salvación hace falta acción del hombre. Y ahí entramos en lo que es un error. Porque si miramos todo lo que es la introducción a esta carta, nos vamos a dar cuenta de que el apóstol Pablo estaba haciendo mucho énfasis en lo que es la acción puramente de Dios. Entonces, es un tema ¿no? Porque en realidad estos judaizantes querían estar estableciendo, digamos, ciertos ritos que eran ritos del pasado. Entonces, es muy importante que todos estos detalles los tengamos en cuenta para estar entendiendo lo que es el contexto. Ahora bien, uno podría pensar, ¿Israel entonces no fue importante en el plan de salvación? Sí, Israel fue muy importante. Esta pequeña nación que está allí en Oriente, ¿no? Es una nación que fue muy importante para nuestra salvación hoy, dentro de lo que es el plan de Dios. En realidad es el pueblo escogido de Dios. En realidad, más que pueblo escogido, podríamos estar hablando de una persona escogida. Esta persona escogida es Abraham, ¿no? Dios escogió a esta persona para que a través de esta persona se esté formando una nación. Escogió un padre, a un progenitor, bien, que a través de él vino una nación por medio de él y de su esposa Sara. Bueno, esa nación se convierte en el pueblo escogido de Dios. Si bien es cierto que pueblo escogido así no aparece en la Biblia, pero sí podemos ver
en diferentes pasajes, como el que vimos en Deuteronomio 7 el otro día, que dice: Jehová te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que otros pueblos que están en la tierra, o que todos los pueblos que están en la tierra. Entonces ahí vemos cómo para el Señor era especial este pueblo que Él estaba formando. Bien, no es que en sí mismo en Israel hubiese algo especial con respecto a lo que son otras naciones. No es así. Lo especial estaba en lo que Dios estaba haciendo en las vidas de estas personas. Bien, Moisés, por ejemplo, cuando habla de esto o pronuncia estas palabras en Deuteronomio capítulo número 7, le estaba hablando a una nueva generación de israelitas, en donde los padres habían sido esclavos en Egipto, estuvieron sumidos en la pobreza, fueron una nación que si uno los miraba con un ojo, digamos, especial, no tenían por sí mismos, no tenían nada que los exaltase, digamos, no eran una nación atractiva para que Dios se pudiese estar mostrando con su obra, ¿no? A otras naciones a través de ellos por lo que ellos mismos eran. Justamente la debilidad de esta nación exaltaba lo que Dios puede hacer en una persona que es débil. Bien, digo esto porque fue la nación que el Señor fue obrando. Ahora, Israel se convirtió en este pueblo escogido de Dios, no por sí mismo, por sus méritos, sino que se convirtió en el pueblo escogido de Dios porque Dios le prometió eso a Abraham. Dios le prometió eso a Abraham, lo hizo siglos antes, y como Dios cumple con las promesas, Dios entonces usa lo que es esta nación. Dios le dijo: Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela, de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Después ahí en Génesis 12 sigue diciendo: bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y acá hay un punto crucial, bien, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué es tan importante bendecir a Israel y no entrar en maldición? Es importante porque justamente allí en Génesis capítulo número 12 el Señor dice que iba a estar bendiciendo a aquellas naciones que estuviesen bendiciendo a Dios. Por eso muchas veces en nuestras congregaciones tenemos banderas de lo que es Israel dentro de ellas. Eso no significa que nos estemos sumando a algún tipo de rito o a la religión que sea predominante para ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el Señor quería hacer con esta nación? Quería que de esta nación sean benditas todas las familias de la tierra. Ese era el objetivo de Dios con Israel, porque el ser humano entró en pecado en el jardín del Edén, o sea, toda la humanidad entró en pecado allí. Entonces toda la humanidad ahora debía ser redimida, no solamente Israel. Ahora, eso iba a ser a través de estar mostrándolo a Dios, a través de las obras que Él hacía, de lo que el Señor realizaba, a través de Abraham y a través del pueblo de Israel. Entonces, Israel se transformó en algo muy importante para que de generación en generación el Señor sea mostrado en la vida de las personas a través de lo que es la paternidad, y a través de esta nación veamos al Dios maravilloso cómo se mueve en nuestras vidas. Pero además de esta nación iba a salir aquel que era el que iba a estar pagando por todos nuestros pecados, porque en el jardín del Edén pecamos, bien, lo hizo Adán y Eva, y allí estaba la promesa en Génesis capítulo número 3, versículo número 15, de que finalmente íbamos a tener salvación en alguien, bien, a través de la simiente de la mujer. Entonces, bueno, esto está todo muy bien explicado en lo que es el libro Guerra de Altares. Entonces, tenía que existir ese sacrificio en el cual sea para salvación de todos nosotros, de todas las naciones. Y eso vino a través del linaje bendito de Abraham. Entonces, Israel en esto fue muy importante para darnos lo que es el Salvador del mundo, para darnos a lo que es Jesucristo. Esta nación nos dio a aquel que iba a hacer ese sacrificio perfecto para estar redimiéndonos. Entonces,
lo que fue la circuncisión en aquel momento, fue para aquel momento. Ahora la circuncisión es del corazón. Ahora los sacrificios ya no había que hacerlos una vez al año en lo que era eso que oficiaba el sumo sacerdote allí en el lugar santísimo, sino que Jesucristo era el cumplimiento de la profecía. Jesucristo era aquel que hacía que ya no hiciese más falta lo que eran los continuos sacrificios, bien, porque significaba que era el cumplimiento de aquella profecía en Génesis capítulo 3, número 15. Entonces, ¿qué es lo que menciono, qué es lo que quiero decir con todo esto? Que si bien es cierto que Israel en su momento fue muy importante en el plan de salvación, ahora nosotros estamos por fe a través de Jesucristo. Y aquí lo que estaba pasando es algo que era grave en realidad con los Gálatas, porque se estaba predicando, o estos maestros predicaban un evangelio que no era el evangelio real, no era el evangelio adecuado, porque si nosotros a la gracia volvemos hacia atrás y le agregamos ley, estamos decreciendo en la gracia, y lo que nosotros tenemos que estar haciendo es crecer en la gracia. Fíjese algo, cuando nace un niño en algún hogar, ¿no? Bueno, hay mucha alegría en la familia, mucha expectativa. Ahora, si pasa el tiempo y el niño no crece y se desarrolla, la alegría se puede terminar transformando en tristeza, en preocupación, porque algo anda mal con ese niño. Bueno, lo mismo pasa en lo espiritual. Es un gozo por ahí ver un alma cuando se convierte a Cristo, porque esa persona nace nuevo, pero si pasado un tiempo no hay un crecimiento en esa persona, debería preocuparle al pastor, al discipulador, a quien sea. Entonces la Biblia no solamente que nos impulsa a estar naciendo de nuevo, sino que también nos invita a crecer en la gracia. La palabra de Dios así lo habla. Entonces, estos judaizantes en realidad no dejaban crecer en la gracia a los hermanos, al contrario, los hacía de crecer en la gracia, porque estaban volviendo atrás con lo que eran sus rituales, y en su momento esos rituales sí fueron importantes, pero ahora había que entender de que ya eso había quedado atrás, de que era la vida en Jesucristo lo que nos entrega salvación, porque si es una cosa y otra, en realidad te estás anulando lo que es la salvación plena en Jesucristo. Estás diciendo, el sacrificio en Jesucristo no es suficiente. Y en realidad todo lo que se hizo antes en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir. Entonces era un asunto importante. Dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que son todas hechas nuevas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el primer paso que tenemos como cristianos es entrar en la gracia, y luego tiene que empezar un proceso que nos haga crecer en esa gracia. Entonces, es como un niño, en donde primeramente come los primeros alimentos, da los primeros pasos, pero sigue creciendo, no deja de crecer. Claro que hay una diferencia con respecto a este ejemplo, y es que en la vida humana en algún momento dejamos de crecer. En la vida espiritual no hay un límite para dejar de crecer, ¿no? ¿Cuál es el límite que uno podría decir? Bueno, llegar a ser un varón perfecto como Jesucristo. Entonces, vamos a estar creciendo siempre en realidad. Pero debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fíjese algo que es muy importante, porque la palabra nos habla de crecer en la gracia, no de estar agregando ley y de crecer en la gracia. Necesitamos crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo, porque si lo conocemos a Él, vamos a crecer en la gracia. Y crecer en la gracia es algo maravilloso, porque significa que cuando más disfrutamos de lo que es la gracia, más se crece, más se aprende. Bien, aprendemos de la salvación, estamos seguros, estamos en paz, estamos con confianza, estamos en reposo, tenemos una nueva manera de pensar, una nueva mentalidad, tenemos la mente de Cristo. Por eso no nos podemos volver atrás en esto. Bien, tengamos algo en cuenta, la gracia es el favor inmerecido. Entonces, si entendemos esto, que estamos en una posición que es totalmente inmerecida, vamos a aprender a levantar el caído, vamos a fortalecer al débil, vamos a estar compadeciéndonos de aquellas personas que sufren, vamos a aprender a no ser arrogantes, si estamos en un lugar que no lo merecíamos.
Vamos a dejar de ser engreídos, vamos a comenzar a ser humildes, no de apariencia, sino de espíritu. Nos damos cuenta de que todo lo que tiene valor es por pura gracia. Nos dejamos de gloriar en lo que es el orgullo carnal, lo que son nuestros logros y lo que son todas esas cosas. Dejamos de tener envidia. Si alguien tiene éxito, nos alegramos por el éxito que tienen los demás. Pero es porque hemos crecido en la gracia. Aprendemos a bendecir a los que nos maldicen, a hacer bien a los que nos hacen mal, a no estar pagando el mal por mal. Entonces, dejamos de estar andando con personas que nos hacen mal. Bien, nos alegramos, disfrutamos en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque nos consideramos como ese hijo pródigo que se fue y que volvió, y que cuando volvió el padre no le preguntó ¿qué hiciste con el dinero? Te dije que no te vayas, cometiste un error. No le reprochó nada, le hizo fiesta. ¿Merecía ese hijo menor recibir esa fiesta? No la merecía. Así, en esa condición estamos nosotros, y si estamos en esa condición, entonces vamos a ir creciendo en la gracia, y nuestra misericordia va a ser otra. Nuestra mirada hacia otros va a ser otra. Y debemos crecer en el conocimiento de Jesucristo también. Qué lindo que es crecer en el conocimiento de Jesucristo. Aprender a conocerlo cada día más y más por Él. Nosotros sabemos algunas cosas de Jesucristo. Sabemos que Él nos amó, que murió por nuestros pecados, que resucitó, que nos justificó a través de eso. Pero no es todo en Jesucristo. Tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de Él. No nos va a bastar toda la eternidad para crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Entonces, la ley lo que hace es descentrarnos de estar conociéndolo plenamente. Podríamos estar preguntándonos, ¿conocemos a Jesucristo? Podemos hacernos esa pregunta cada uno de nosotros. Y alguien dirá, bueno, sí, Él me salvó, sí, Él me sanó, sí, Él me prosperó, me solucionó este problema, me quitó el vicio que tenía, lo que sea. Pero hay mucho más para estar conociendo de Jesucristo. Cristo es mucho más que eso. Fíjate algo, los discípulos habían compartido con Jesús mucho tiempo, ¿no? Habían visto hacerlo sanidades, resucitar muertos. Sin embargo, pasó alguna noche, bien, cuando estaban en medio de una tempestad, Jesús viene caminando sobre ellos, sobre las aguas, entra en la barca, bueno, reprende el viento, las olas, para que le obedecen. ¿Y qué es lo que hacen los discípulos? Los discípulos le preguntan, ¿quién es este que aún los vientos y las olas le obedecen? O sea, fíjate esto, ellos preguntan ¿cómo? ¿Quién es este? ¿Acaso no lo conocían? Lo conocían en parte, pero ahora lo tenían que conocer en otra dimensión, tenían que seguir creciendo en el conocimiento de Jesucristo y en su gracia. A pesar de todo lo que habían compartido con Él, todavía no lo conocían todo, les faltaba mucho por conocer, nos falta mucho por conocer de Jesucristo, mucho, ¿no? Mucho. En Filipenses, el apóstol Pablo, en un momento, dice que, bueno, que tenía todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo. Lo tengo por basura, decía. Estoy parafraseando un poco los versículos bíblicos, ¿no? A fin de ganar a Cristo, a fin de conocerle, decía el apóstol Pablo. A fin de conocerle. Uno se puede preguntar cómo. ¿Pablo no lo conocía? Si lo había visto cara a cara cuando se había convertido al camino. Lo había visto allí cuando iba a Damasco. ¿Cómo, no lo conocía? No, lo conocía en parte. El apóstol Pablo predicó el evangelio de Cristo resucitado, Cristo glorificado, hasta incluso habló de que se sentaba a la diestra del Padre, y como no lo conocía. Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.